Yo quisiera que de alguna forma nosotros analicemos qué ha transcurrido este año y cómo las cosas se han comportado, porque eso nos puede permitir una mirada hacia el futuro. En materia política, este fue un año electoral y aunque parecería que desde ya estamos en un proceso electoral a la vuelta de la esquina, debemos decir que no fue sino en febrero y mayo cuando República Dominicana vivió un proceso electoral donde escogió un presidente de la República, escogió 158 alcaldes, más de 200 directores de distritos municipales, así como también escogió 32 senadores y 190 diputados. Por cierto, será la penúltima vez que República Dominicana tendrá esa cantidad de diputados. ¿Qué sucede? Que en esa realidad el presidente Abinader ganó de forma abrumadora. Se entendía temprano en el camino que la ausencia de una alianza del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo que compusiera a la oposición con una alta expectativa o posibilidad de disputarle la presidencia a Luis Abinader, y no solo la presidencia, sino muchas localidades donde el PRM, por el empuje del propio presidente Abinader, lograba catapultarse como una victoria muy probable. Eso indiscutiblemente terminó prácticamente pintando el mapa de azul, cosa que la población, a decir de muchas encuestas y a decir de lo que se siente en las calles, ha comenzado a recomponer en el escenario, pero no lo suficiente para identificar nuevos liderazgos en todas las plazas que de alguna forma permitan generar una ola como se vivió en el pasado, por lo menos a lo que va de este año. Eso, indiscutiblemente, con algunas excepcionalidades muy marcadas, el caso de la candidatura a senador de Omar Fernández, que fue quizás lo que concitó la mayor atención a nivel nacional en el proceso electoral. Ya una vez se entendía que el presidente Abinader ganaría el proceso electoral, sobre todo por el impacto mediático que hubo de que el presidente alcanzaría el 60%. No terminó alcanzando esa cifra, aunque quedó relativamente cerca con un 57% aproximadamente. Igual, una ventaja extremadamente superior a la de su contendor más cercano de casi 30 puntos, o veintitantos puntos, como es el caso de la ventaja que llevaba sobre el expresidente Leonel Fernández. Entonces, en ese sentido, la atención se concentró en el Distrito Nacional, donde se enfrentaba un Nobel candidato que había generado una empatía muy importante, como es el caso de Omar Fernández, con unas expectativas bastante altas y que hasta ahora se mantiene en ese mismo trayecto, frente a una persona que representaba un discurso de transparencia, de respeto a la institucionalidad, un discurso anticorrupción, como lo significaba Guillermo Moreno, con un equipo que le hacía campaña precisamente con todo lo contrario, con un abordaje sistémico de recursos del Estado, con un excepcional gasto de campaña que se notó de un momento para otro, en fin, todo eso terminó generando un efecto que terminó por consolidar o por respaldar más y hacer de Omar Fernández, que terminó siendo el ganador, una figura de alto reconocimiento a nivel ya nacional. Entonces, posterior a eso, sucede el proceso de transición sin ningún problema. Afortunadamente se consolida de alguna manera la democracia. Sí hay una transformación en el esquema de partidos porque el PRM se consolida como la principal fuerza política en el país, pero detrás de ella el Partido Histórico de la Liberación Dominicana, después de haber vivido 20 años al frente del gobierno y 16 de forma consecutiva hasta 2020, pues pasa a una tercera posición en el orden de las boletas y se reduce su matrícula de diputados a una muy pequeña, prácticamente similar a la que tenía la Fuerza del Pueblo antes de, y en el Senado desaparece, algo que no había ocurrido en muchos años. Entonces, en todo eso, esa recomposición también llegó a los partidos minoritarios que, de entrada, algunos partidos como el PRD, el Partido Reformista Social Cristiano, quedaron en ese lindero de partido minoritario, pero no solo eso, sino que además muchos de ellos perdieron incluso posiciones en el Congreso y también algunos obtuvieron menos votaciones que organizaciones como País Posible, que organizaciones como pequeños partidos que estaban en el escenario, Justicia Social, que fue un partido recién creado y que sirvió, yo le he bautizado así, como el espacio de purgatorio para los que quieren llegar al PRM sin llegar al PRM. Es la antesala del cielo
y por tanto usted ahí puede obtener una buena parte de los beneficios del cielo sin haber llegado a él. Entonces, eso ocurrió un poco en el sistema de partidos, que termina con la sentencia del Tribunal Constitucional que establece la posibilidad de concursar con candidaturas independientes y lo que ha puesto a temblar a las organizaciones políticas. Eso tiene a su lado un elemento, la reforma fiscal, que aunque no es un hecho político, sino es un hecho de gobierno, de alguna forma fue el inicio de la caída en el pico de hechos positivos que había tenido el gobierno y el presidente Abinader, ya que aún con el retiro, la popularidad del presidente se redujo bastante a partir de esos hechos. Está evidentemente en diciembre, habrá que medir, ya luego de febrero sobre todo, que es cuando se normaliza un poco el efecto burbuja que genera diciembre para los gobiernos, sobre todo por el tema de las ayudas sociales y demás. Sin embargo, esos elementos que son tomados y puestos en relieve de alguna forma condicionaron la vida política en República Dominicana. Mucha gente pensó que habría una transformación en el gabinete del presidente Abinader. Eso no ha ocurrido. Se habla mucho de que ha quedado relegado para los primeros 2 meses del año próximo. Sin embargo, eso es parte de lo que la gente espera de cara al próximo año y concluir con la incertidumbre de varias reformas. No sin antes mencionar que este año sí se concretó la reforma constitucional, una de las principales para cualquier país, no necesariamente por el contenido, sino porque la Constitución es un tema tan sensible que el simple hecho de mirarla ya en sí mismo es una información de valor. Entonces, ante eso quedó pendiente la reforma fiscal, que no pudo procesarse porque el gobierno no estuvo abierto a la discusión, la retiró sin ni siquiera plantear un diálogo viable que terminara por poner sobre la mesa una propuesta que sirviera para República Dominicana, eso a pesar de que muchos sectores, incluidos los sectores empresariales, decían claramente, no estamos de acuerdo con esa propuesta, aunque sí entendemos que es necesaria una reforma fiscal. Entonces, para el año 2025 queda sobre la mesa la discusión de reformas como la laboral, la ley de reforma a los hidrocarburos y otras tantas que en República Dominicana están. Ojo con el futuro, porque hay muchos temas que evaluar. Y aunque este es solo uno o dos de los hilos conductores de los temas de la sociedad, hay muchas cosas que todavía quedan pendientes y que las necesita República Dominicana. ¡Súbelo, baby!